Bien, vamos a explicar este problema en el que se nos dice que tenemos 4 muestras de oxígeno y hierro. Entonces, para ello, nosotros, para poder comparar las muestras, lo primero que hacemos es crear una columna, que es esta columna, en la que vamos a valorar los gramos de oxígeno que hay en cada muestra por cada gramo de hierro, como aquí se explica. Entonces, si hacemos ese cálculo en la muestra A, es decir, dividiendo los 3,2 gramos de oxígeno que hay en esa muestra entre 7,44, nos resulta 0,430, que serían los gramos de oxígeno que hay por cada gramo de hierro. Así, en la muestra B resultan ser 0,287, en la C 1 y en la D 0,287. Como observamos, las muestras B y C nos aportan las mismas cantidades de oxígeno por cada gramo de hierro, como aquí podemos apreciar en estos cálculos. Aquí están hechos los cálculos y ahí se puede ver este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la muestra B y D pertenecen al mismo compuesto, ya que nos dan la misma razón de oxígeno a hierro en ambos. Por lo tanto, las cantidades de oxígeno y hierro en ambas muestras son directamente proporcionales. Es decir, 1,6 es a 0,8 exactamente igual que 5,58 lo es a 2,79. Por lo tanto, las cantidades de oxígeno y hierro en esa muestra cumplen la ley de Proust y, por lo tanto, pertenecen al mismo compuesto. Pero en el apartado B nos piden que reflexionemos sobre dos que se refieran a compuestos diferentes que cumplan la ley de las proporciones múltiples. Así que tendríamos que el compuesto A y el compuesto C lo deberíamos de comparar con alguno de los dos compuestos, el B o el D, para ver si cumplen la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué hacemos? Pues como ya tenemos las cantidades de oxígeno que se combinan en cada una de las muestras con un gramo de hierro, entonces lo que hacemos es comparar precisamente esas cantidades de oxígeno entre sí, que es lo que precisamente aquí proponemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijarnos que si hacemos eso para las muestras A y B, los 0,430 gramos de oxígeno y 0,287 gramos de oxígeno que se combinaban con un gramo de oxígeno nos dan una razón de 1,498, que es prácticamente 1,5. Eso quiere decir que llevados a números enteros, es decir, multiplicando esa razón por 2, nos daría, como vemos aquí, 3 gramos de oxígeno por cada 2 gramos de oxígeno en las muestras A y B, es decir, 3 gramos de oxígeno en la muestra A por cada 2 gramos de oxígeno en la muestra B. ¿Qué quiere decir eso? Que el compuesto B y el compuesto A son compuestos diferentes y las cantidades de hierro y de oxígeno que se combinan entre sí cumplen la ley de Dalton, es decir, para una misma cantidad de hierro, las cantidades de oxígeno guardan una relación de números sencillos, 3:2, en masa. Por lo tanto, el compuesto B y A, por ejemplo, cumplen la ley de Dalton. Y claro, como el D es el mismo compuesto que el compuesto B, pues entonces A y D también sería compuestos que cumplen la ley de Dalton. Sin embargo, si intentamos hacer lo mismo con el C, nos daríamos cuenta que la razón sale 0,43, que no hay forma de llevarla a una relación de números enteros sencillos. Sí de números enteros, pero no sencillos, porque claro, sería, si corremos la coma a dos lugares, pues sería 43 a 10. Claro, 43 a 10, o 43 a 100, 43 a 100, 43 y 100 no son números sencillos, se consideran números sencillos del 1 al 10. Entonces, claro, o del 1 al 9. Entonces,
43 partido por 100 ni siquiera se puede simplificar en números sencillos. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Pues que el compuesto C es un compuesto imposible, puesto que ni tiene la misma relación que ninguno de ellos, ni tampoco cumple la ley de Dalton con ellos. ¿De acuerdo? También nos piden que razonemos que si la fórmula de uno de los óxidos es FeO, ¿cuál es la del otro compuesto? Vamos a verlo en la hoja. Estos dos compuestos, el A y el D, por ejemplo, son compuestos que son posibles y diferentes. Si uno de ellos tiene la fórmula FeO, ¿cuál debería de tener el otro? Siguiente. Aquí lo razonamos. Entonces, nosotros tenemos que el compuesto A y D, bueno, para eso, para responder esa pregunta, debemos de mirar la relación en la que están las cantidades de oxígeno con una misma cantidad de hierro, que es 3:2. Lo hemos calculado antes. Por lo tanto, si uno de ellos es FeO, llevemos a que hayan 2 átomos de oxígeno por cada los que necesitemos de hierro. Para eso hacemos multiplicar estos dos subíndices por 2 y tendríamos la fórmula Fe2O2. Para que mientras que en uno haya 2, en el otro hayan 3, para que estén en relación 3:2 con una misma cantidad de hierro, con 2 de hierro, el otro de compuesto no queda más remedio que tendría que ser Fe2O3. También podría ser Fe3O2. Si razonamos de una forma un poco diferente, llegaríamos a esa conclusión, pero ese compuesto de todas formas ya sabemos que no existe y por tanto no es el que tenemos que buscar. Así que concluimos que el otro compuesto sería Fe2O3. Así que tenemos los dos compuestos, FeO y Fe2O3. Fijaos que la relación que existe de la masa de oxígeno en este y en este para una misma masa de hierro está en relación 3:2, ya que una misma masa de hierro en los dos sería que en los dos hubiesen 2 átomos de hierro. Claro, en este, para que existan 2 átomos de hierro, deberían de haber 2 átomos de oxígeno para que guarden esta proporción de 1:1. 1:1 es la misma proporción que 2:2. Por eso antes hemos multiplicado por 2, para que luego sepamos que para cada 2 átomos de hierro, fijando los 2 átomos de hierro, si en uno hay 2, en el otro debe haber 3. Y así cumplir que estén en relación 3:2 las cantidades de oxígeno que se combinan con la misma cantidad de hierro en ambos compuestos. Y entonces, bueno, pues esa es la explicación.